En primer lugar, si yo quiero modificar alguna de los atributos que tiene este objeto, lo que tengo que hacer es, al ser estos privados, no puedo modificarlo de forma directa. Entonces lo que tengo que hacer es definir un método que, al ejecutar ese método de tal objeto, este objeto modifique uno de sus atributos. Por ejemplo, si yo quiero modificar por ejemplo, la vida en un momento dado del perro, tendré que definir un método de la forma siguiente. Será un método público, public, que le llamaré setLife, por ejemplo, y le daré como parámetro de entrada pues el valor que quiero darle a la vida. En este caso pues será un parámetro de tipo double y le llamaré newLife. Entonces, cuando yo ejecute este método, lo que el objeto hará será this.life será igual a newLife. Por lo tanto, si yo quiero modificar en un momento dado la vida de este perro, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para empezar, crear la variable de tipo perro, que ahora veremos lo que tengo que hacer para que se inicialice. De momento vamos a hacerlo así. Perro1 es igual a new perro, y así creo un objeto del tipo cperro que se llama perro1. Y lo que tendría que hacer, en este caso, no sería válido hacer lo siguiente. Perro1.life es igual a 200. No me dejaría, por lo siguiente. El nivel de protección de este atributo no me lo permite. Entonces, lo que tengo que hacer para modificar este atributo es decir, perro1, modifica tu vida. Perro1.setLife es el nombre que le he dado, y pondremos 800, por ejemplo. Pues de esta forma no me dará ningún error, y lo que hará el objeto de tipo perro será ejecutar este método, que lo que hará es cambiar su vida al valor que yo le he introducido como parámetro. Este es el primer tipo de método básico. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer que el atributo raza del objeto perro no pueda ser modificado en ningún momento. Para esto lo único que tengo que hacer es simplemente no crear ningún método que permita modificar el atributo raza. Por lo tanto, el atributo raza quedará protegido y nunca se podrá modificar para un objeto que ya lo tiene definido. El segundo método es el que me permite obtener el valor de un atributo de tal objeto. Entonces, si yo quiero saber qué edad tiene un perro determinado, por ejemplo perro1, entonces yo en una ocasión normal, como hemos hecho hasta ahora, pues yo diría pues A es igual a perro1.age, y entonces haría un display de esta variable, pero no me deja porque su nivel de protección no lo permite. Entonces lo que tendría que hacer es un método en el objeto perro que me dé como variable de salida la edad de este perro. En este caso pues haría public, y ya no pondría void porque quiero que me dé una variable de salida. Quiero que la variable de salida sea un int, que sea la edad. Entonces la llamaré getAge y no tendrá parámetro de entrada. Entonces lo que hará este método será devolverme la edad de este perro. Por lo tanto pondré return this.age. De esta forma, al ejecutar este método, sí que podré obtener la edad de este perro. A es igual, en este caso sí que puedo hacerlo, A es igual a perro1.getAge, y aquí le estoy diciendo perro1, devuélveme tu edad y mételo en la variable A, con lo cual estoy obteniendo su edad. Visto esto, vamos a ver quizá la parte más imprescindible de un objeto, que es lo que se llama su constructor. El constructor, perdón, aquí me da un error, y es que esta variable debe ser de tipo int. Un constructor
es lo que nos define el valor que deben tener los atributos de un cierto objeto en el momento de crearlo, ¿vale? Entonces hay dos tipos de constructores. Uno es el que no recibe parámetros de entrada y que atribuye a los atributos un valor predeterminado que yo le daré. Y el segundo es el que acepta unos ciertos parámetros de entrada que yo le daré al crear el objeto y que serán los parámetros predefinidos para ese objeto. Entonces, en el primer caso vamos a crear el constructor simple, que es el que no tiene parámetros de entrada y que simplemente le da unos valores predeterminados que yo le voy a decir a la hora de escribir el código. Entonces, para crear el constructor, lo que hay que hacer es crear un método público, porque yo debo poder ejecutarlo desde un programa principal, y a continuación el nombre de la clase, en este caso cperro, y en este caso no le daremos parámetros de entrada. Entonces lo que hará este método es asignar unos valores predeterminados a los atributos en el momento de crear la clase. Entonces le diré this.age, predeterminadamente quiero que sea 0, this.life, quiero que los perros nazcan con 100 puntos de vida, si no indico yo lo contrario, como veré más adelante. This.raza, creo que sea de forma predeterminada, pues nada, que no tenga raza. Y this.life, quiero que los perros nazcan vivos, por lo tanto predeterminadamente el valor de esta variable será true. ¿Vale? Entonces, curiosamente, como hemos hecho hasta ahora, esto lo voy a quitar, como hemos hecho hasta ahora, cuando nosotros inicializamos una variable de una clase, siempre ejecutamos este comando cperro1, quiere decir la variable perro1 de la clase cperro será un nuevo objeto, y esto de aquí, ¿por qué tiene paréntesis? Este paréntesis simboliza que esto es un método, que es una función que se está ejecutando. Pues esta función es el constructor que estamos utilizando dentro del objeto. Entonces, al usar este comando, nosotros lo que estamos haciendo es ejecutar el constructor del objeto. Entonces, cuando yo ejecuto esto, como vamos a ver a continuación, al objeto perro1, que es de la clase cperro, le está dando los valores predeterminados que yo he definido en el constructor. Entonces ahora lo vamos a ver con un console writeLine, y vamos a decir que me escriba la edad, que podemos obtener con el getAge, ¿vale? perro1.getAge sin parámetros de entrada. Quiero también saber, por ejemplo, la vida, pero no he creado ningún método que me dé como salida la vida, por lo tanto no puedo acceder a la vida, y esto es necesario. Por lo tanto voy a crear un método que me dé acceso a la vida, que me devuelva como parámetro de salida la vida. Public double get life, y esto me devolverá this.life. Me va a devolver la vida de este perro. Y si quiero saber si está vivo o no, pues también crearé un método que sea public bool, en este caso, que me diga si está vivo, getLife, y esto me devuelve this.if. Vale. Entonces aquí me devolverá el valor de getAge, perro1.getLife, y también quiero saber si el perro está vivo. Esto es un método, por lo tanto debe tener paréntesis. perro1.getLife me dirá si está vivo o no. Entonces, como valor predeterminado, ya sabemos los valores que tendrán estos parámetros, por lo tanto vamos a comprobarlo. Console.readkey, esto lo pongo para que la consola se bloquee y podamos ver lo que he escrito. Vale,
Ahora lo ejecutamos y evidentemente vemos a continuación que el perro se ha inicializado, el objeto perro1 de la clase cPerro se ha inicializado con los valores predeterminados que le hemos dado en el constructor. Vale, el otro tipo de constructor es un constructor que puede tener parámetros de entrada que yo le dé a la hora de inicializarlo con el comando new. Entonces esto lo hacemos de la siguiente forma. En lugar de crear un constructor sin parámetros, vamos a crear un constructor que acepte unos parámetros de entrada, que acepte un parámetro de tipo int, que sea age, que acepte un parámetro de tipo double, que sea la vida, que acepte un parámetro de tipo string, que sea la raza, y un parámetro de tipo booleano que sea si está vivo o muerto. En este caso, si nos diera la gana, podríamos inicializar un perro que naciera muerto. No sería muy útil, pero nos da la posibilidad de hacerlo. Entonces le diríamos simplemente que al inicializar this.age sea igual al age que nosotros le hemos dado como parámetro de entrada, y así con el resto de variables. This.life será igual al parámetro life que le hemos dado como entrada. This.raza será igual a raza. Y aquí atentos, porque pasa una cosa muy curiosa. Bueno, curiosa o útil en cierto modo, y es la siguiente. El único momento en que nosotros podremos definir la raza de un objeto de tipo cPerro será aquí, al crear un objeto nuevo. En el momento en que creemos un perro y le definamos con una raza determinada, al ser raza una variable privada y no haber ningún método que me dé la posibilidad de cambiar este atributo, la raza será invariable durante todo el programa. Siempre tendrá la misma raza, que será la que yo le dé en el constructor. Entonces, una cosa muy útil es que yo puedo tener varios constructores distintos dentro de una misma clase, ¿vale? Entonces sería lógico preguntarse, pues, ¿qué constructor se va a ejecutar si yo quiero inicializar un objeto de esta clase? Pues se ejecutará el constructor que tenga como parámetros de entrada los parámetros del constructor que yo quiera. Por ejemplo, si yo inicializo el perro1 con este tipo de constructor, al no darle parámetros de entrada, se me ejecutará este constructor. Pero si yo ahora cojo y creo otro perro, cPerro, perro2, y utilizo para el comando new una estructura del mismo tipo que la del constructor que tengo aquí, entonces se ejecutará este constructor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar una edad inicial de 10, le vamos a dar una vida de 300, por ejemplo. Vamos a decir que es de raza Doberman. Como ya hemos dicho, no puedo saber más adelante de qué raza será ni nada. O sea, este perro será de esta raza, y más adelante no podré saberlo porque no tengo ninguna manera de obtenerlo, porque no he definido un método que me lo permita, y no la podré modificar más adelante porque tampoco habrá un método que me permita hacerlo. Y finalmente quiero que esté vivo, entonces le voy a dar una variable true. Entonces voy a mostrar ambos perros para que veáis que el primero se me ha inicializado con las variables predeterminadas, y el segundo se me va a inicializar con las variables que yo le he dado como parámetros de entrada. Entonces estos serán las variables del perro2, sus atributos, los llamaremos así a partir de ahora. Y ahora, como veis, pues el primer perro se me ha inicializado con las variables predeterminadas y el segundo con las que yo le he dado como variables de entrada, ¿vale? Entonces, en cuanto a constructores, esto es todo. Entonces, métodos que puede llevar a cabo un objeto. Hay de varios tipos. Hemos visto uno ya, que es un método que no tiene variable de entrada, ¿vale? Como por ejemplo este que hemos hecho aquí, el método dormir. Entonces vamos a ejecutarlo para ver qué efecto tiene. Vamos a ejecutarlo, vamos a decir perro1 duerme,
Entonces ponemos perro1.dormir, es decir, el objeto perro1 de tipo cperro va a ejecutar su método dormir, con lo cual se va a llevar a cabo esto de aquí, su vida se va a incrementar en 10 puntos. Entonces si lo ejecutamos y luego mostramos los atributos de ambos perros, veremos que evidentemente la vida del perro 1 al haber dormido se ha incrementado en 10 puntos, ¿vale? Esto como primer tipo de método, así sencillo, sin ninguna variable de entrada. Pero también puede haber métodos que tengan algún tipo de variable de entrada, como por ejemplo los perros que hacen también, pues por ejemplo comer, ¿no? Hacemos una variable para que el perro coma. Public void comer, y le vamos a dar como entrada pues los kilogramos de comida que coma este perro. Es un perro muy grande y come a kilos. Entonces esto será un entero para no complicarnos demasiado y no coger decimales en los puntos de vida. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Pues simplemente cuando yo diga perro 1 come, pues ¿qué va a pasar? La vida de este perro se va a incrementar pues 2 puntos de vida por cada kilogramo de comida que coma. 2 por kg, que son los kilogramos que le he dado como entrada. Entonces ahora vamos a hacer que el perro 2 coma y vamos a ver qué efecto va a tener sobre sus variables. Primero perro 1 duerme, ahora vamos a decir perro 2 cómete, pues tienes mucho hambre, pues 70 kilos de comida. Y vamos a ver qué ha pasado con sus variables a continuación. Ponemos aquí para visualizar y vemos que los perros se inicializan primero con las variables que les hemos dado, las predeterminadas y las otras. Primero el perro 1 duerme y su vida aumenta a 110, y el segundo perro se come 70 kilos de comida y su vida aumenta a 140 puntos, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Entonces, los métodos más importantes son los que vienen a continuación, y son los que nos permiten que dos objetos de la misma clase o de distinta clase interactúen entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, dos perros, que pueden hacer, pues un perro, por ejemplo, puede morder al otro, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a hacer es darle como variable de entrada al método que queramos crear, darle como variable de entrada otro objeto de tipo perro, en este caso porque solo tenemos un objeto, una clase perro, pero podríamos darle una variable tipo gato, tipo persona, tipo bolígrafo, tipo lo que queramos. Entonces vamos a crear primero public void morder, y le vamos a dar como entrada a quién queremos que muerda. Pues queremos que muerda a otro objeto de la clase cperro, que vamos a llamar víctima, y que queremos que le muerda pues ciertas veces. Tenemos dos variables de entrada en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se ejecute este método? Pues que víctima.life va a ser igual a víctima, que ya sabemos que es un objeto de tipo perro, por lo tanto tiene un atributo que es la vida, víctima.life menos pues 3 puntos de vida por cada vez que el perro 1 muerda a la víctima. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues vamos a decir perro 1, como el perro 2 tiene más vida, pues pégale un bocado, morder, y le vamos a decir muerde a perro 2, y además hazlo, pues mira, 60 veces. Y a continuación vamos a comprobar el estado de las variables. Entonces aquí lo vemos, se inicializan, como hemos visto, el primero duerme, el segundo come, y aquí el primer perro muerde al segundo, con lo cual una función que hemos llamado y que ha ejecutado el perro 1 ha tenido un efecto sobre el perro 2, con lo cual hemos establecido una interacción entre dos objetos de la misma clase, aunque también podría ser de diferentes clases. Ahora, si queremos, pues podemos ponerlo un poco bonito y decir, pues no nos vamos a entretener, pero podríamos poner que nos dijera tal perro ha perdido tanta vida, tal perro ha mordido tantas veces, bueno, etcétera. Y por aquí, por ejemplo, tenemos una variable libre, que es la vida, que bueno, podemos decir que cada vez que un perro
ejecuta una acción, pues la edad, tenemos la edad libre. Cada vez que un perro ejecuta una acción, pues su edad se incrementa en un punto, por ejemplo. Pues this.age más cada vez que se haga una acción. This.age más y this.age más. Entonces, pues cada vez que se lleve a cabo una acción, pues la edad de los perros aumentará en 1. Aquí ha aumentado en 1. Y aquí se me ha olvidado poner que la edad de la víctima, al ser mordida, también aumente. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos jugar con este tipo de cosas y podemos entretenernos bastante. Entonces, ¿qué más? Bueno, por último, lo que queda decir es que pueden existir clases que tengan como atributos otra clase. Para esto vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a añadir aquí en la librería, vamos a añadir una nueva clase que se llame jauría, que sería como una lista de perros, la lista de perros que habría en este tipo de objeto. Entonces lo vamos a llamar jauría. ¿Qué tendrá? Como privado será y también objetos que vamos a crear un constructor. Este constructor, bueno, como siempre se va a inicializar vacía y al estar vacía el número de perros siempre será 0, pues lo vamos a hacer sin parámetros de entrada y vamos a hacer un constructor simple, con lo cual pues vamos a decir public para que se pueda ejecutar desde fuera. Jauría, sería mejor si pusiéramos C jauría, porque para identificar siempre una clase va mejor siempre poner primero la C, más que nada para simplificar la faena y para hacerlo todo más homogéneo. C jauría sin parámetros de entrada lo que haría sería inicializarse con el número de perros igual a 0 y perros se inicializaría como un nuevo vector de objetos de tipo cperro con un máximo de 800 perros, por ejemplo. Y así lo tendríamos. Entonces, ¿qué pasa si queremos añadir un perro a la lista de jaurías? Pues la única forma que tenemos es creando un método público que nos permita, o sea, que haga que el objeto de tipo cjauría añada un perro a su lista. Entonces crearemos un método que lo llamaremos pues public void, porque no devuelve nada, addDog, y le daremos como variable de entrada un objeto de tipo perro que será cperro, le llamaremos p. Entonces, al añadir, la acción que sería es this.perros y la componente num, que sería el número que tengamos de perros, será igual a p, que es el perro que le hemos dado como entrada. Y ahí lo tenemos. Entonces, aquí hay una cosa interesante, muy interesante, que es la de que la variable número de perros sea privada. Entonces, vamos a poner que cada vez que se añade un perro, this.num aumente en 1. Entonces, en ningún otro sitio la variable num puede ser modificada. Nunca puede ser modificada a no ser que se añada un perro. Entonces, ¿qué pasa si un listo de la programación coge nuestro código y quiere tocarnos las narices y dice, bueno, pues mira, yo quiero crear un objeto de la clase cjauría. Jauría le llamaré jauría1 y lo inicializaré con el constructor cjauría sin parámetros de entrada, y así se inicializaría. Una cosa importante, aquí me dice que cjauría
es inaccesible debido a su nivel de protección. Es importante que si queremos usar la clase desde programas externos, la clase debe ser pública. Por lo tanto, aquí en la definición de clase pondremos public class. Y aquí todos estos problemas desaparecen. Entonces, aquí la clase es pública, ya se ha creado. Y ahora mismo, perdón, ahora mismo este objeto jauría 1 no tiene ningún perro. Y si algún listo quiere tocar las narices y nos dice, pues mira, ahora para liar la troca un poco, pues voy a decir jauría 1.num, aún sabiendo que no tiene ningún perro, pues yo le digo que tiene 80 perros y así el programa pues petará. Pues ¿qué le va a decir a este señor tan listo? Le va a decir, hey, cuidado, el atributo número del objeto jauría es privado y no lo puedes modificar, con lo cual no vamos a poder modificar el número de perros, y el número de perros solo va a aumentar en el caso de que se añada un perro, en ningún otro caso. Entonces estaremos seguros de que siempre el número de perros se corresponderá con el número de perros que tenemos en el vector. Siempre esta variable concordará con el número de perros, entonces nunca tendremos errores. Es una forma muy efectiva de proteger nuestro código y de proteger nuestros objetos y sus variables para que no den errores al juntarlos con otros programas. Entonces, bueno, aquí solo queda pues ver que no he podido modificar el número de perros porque no he añadido ningún perro. Entonces el programa no me va a dejar porque la variable es privada. Pero si yo ahora cojo jauría 1 y le digo jauría 1, añádete un perro, y le doy como variable de entrada el perro 1, que es de la clase cPerro, por lo tanto concuerda con el método, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es añadir el perro y además sumar 1 al número de perros, con lo cual cuando yo vuelva a ejecutar este comando, el siguiente perro se añadirá a la siguiente componente del vector, y así nunca tendré conflictos. Entonces, vamos a comprobarlo. Vamos a escribir aquí. Vamos a escribir el número de perros, pero para ello, como el número de perros es privado, también voy a necesitar un método que me dé como variable de salida, me devuelva una variable de tipo entero que me diga el número de perros que tengo en esta lista. Entonces necesito definir un método que me dé una variable de salida. En este caso no será void, sino que será int, porque me va a devolver el número de perros, y le voy a llamar getNum. Entonces no le voy a dar variables de entrada, simplemente quiero que me haga un return de this.num. Entonces de esta forma no voy a poder modificar el número de perros a no ser que añada un perro, pero sí que voy a poder obtener el número de perros a través de este método. Entonces aquí lo que pondría es jauría 1.getNum sin variables de entrada, y aquí me mostraría el número de perros que tengo. Entonces quedamos aquí todo el procedimiento que hemos hecho antes, y aquí vemos un 1. Este 1 es el equivalente al número de perros que hay en jauría. Si yo ahora quiero añadir también el perro 2 a la jauría, pues yo diré jauría 1, tú que eres un objeto de la clase cjauría que tiene un método que permite añadir perros a su lista, ejecuta tu método addDoc para añadir a tu lista el perro 2. Con lo cual, si luego yo te pregunto el número de perros que tienes mediante el método getNum, definido también en tu clase, entonces me va a decir que en este momento hay 2 perros introducidos en la lista. Bueno, básicamente ya a partir de aquí pues entra la creatividad de cada uno y podemos jugar con las diferentes variables, que si queremos que, por ejemplo, a partir de cierta edad el perro vaya perdiendo vida, que si queremos que cuando la vida sea menor que 0, aquí en el método morder, por ejemplo, podemos decir si la vida del perro es menor que 0, pues la variable this.life cambiará a false,
y el perro estará muerto. Entonces en el resto de variables pondremos: si el perro está vivo, harás la función; si el perro está muerto, no podrás hacer nada. Y bueno, ya es un poco jugar con los objetos, las interacciones que tienen entre ellos y los métodos que pueden tener y las condiciones que les ponemos. Entonces bueno, de esta forma pues podemos construir nuestra librería de objetos con sus interacciones definidas entre ellas y crear una aplicación principal que me permita generar objetos de las clases definidas y que interactúen entre ellas según pida el usuario o según evolucione el programa. Y bueno, eso es todo. Más que nada, bueno, esto aplicado al proyecto que estamos haciendo, lo más relevante es que, bueno, antes estaba todo en un mismo módulo, que era de tipo consola, y ahora en lugar de estar todo en un mismo módulo de tipo consola, está en varios módulos de tipo clase, metidos en una librería. Tenemos la clase posición, tenemos la clase vuelo, la clase lista de vuelos, y luego simplemente tenemos otro módulo que es la aplicación principal, que se ejecuta secuencialmente, que es el típico programa principal de cargar los vuelos, etcétera. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona esto de los objetos en nuestro proyecto. Un punto es un objeto tipo cpos, ¿vale? Cposición. Entonces sus variables son estáticas, no se pueden variar nunca. Entonces la única forma de darle un valor a las coordenadas del punto es en el momento en que creas el punto, que se haría con un constructor que tendría como parámetros de entrada la latitud, la longitud y la altitud. Y no existe ningún método que permita modificar las coordenadas de un punto, pero sí obtenerlas. Entonces tenemos un punto que una vez creado es inmodificable, pero que podemos consultar sus variables mediante un método que tiene definido dentro. Entonces cada punto tiene como atributos, tiene intrínsecamente, aunque no podamos acceder a ellos, cada punto tiene su destino, que sería el waypoint 2 o el waypoint 3, el heading hacia el siguiente destino. Entonces, a partir de todo eso, que ya está definido para cada punto, cada posición tiene un método que al ejecutarlo, un método llamado avanzar, que al ejecutarlo simplemente lo que hace es me da como variable de salida el siguiente punto ya calculado y lo creado directamente con su constructor y con todas las variables necesarias para que ese punto por sí mismo, sin ser modificado, pueda crear el siguiente punto y así sucesivamente. Entonces, para crear un punto, si nosotros tenemos un punto 1, simplemente diremos punto 1 avanza, y ese punto 1 me dará un punto 2 con una copia de todas sus variables, su destino, su altitud, su heading, etcétera, que tendrá un método capaz de darme el punto 3 como variable de salida, y así sucesivamente vamos iterando y obtenemos una línea de puntos y una serie de objetos de tipo C punto que se van sucediendo una a la otra y se van creando una a la otra y que no podemos modificar. Y bueno, esto es todo. Espero que haya quedado bastante claro. Y bueno, si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en preguntarme. Y bueno, nada, nos vemos mañana.